buenos días, estimados estudiantes del aula 22M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jóvenes, ¿qué tal? Los saluda como todos los días lunes a las 11 de la mañana su profesor Elmer Flores para, en esta ocasión, desarrollar la semana número 15. Sí, jóvenes, entramos a la recta final. Prácticamente estamos a un mes y unos días más de culminar el ciclo. Recuerde que el ciclo consta de 18 semanas de dictado de temas. La última, que es la 19, es un repaso. Buenos días a todos. Antes de activar el chat y responder sus calurosos saludos, vamos a presentar nuestro material. Como siempre, primero de geografía. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, es sobre una rama de la geografía llamada geografía poblacional. Habíamos visto las últimas semanas geografía económica. Bueno, es el turno de estudiar a la población humana. A ver, esperemos algunos segundos, por favor. Ahí está. Seguramente la mayoría lo está observando. Voy a agradar el tamaño. ¿Está? Bueno, pregunto de todas maneras. Se observa la diapositiva, jóvenes, titulada Población Humana del Perú. Estructura, dinámica, migraciones. Perfecto. El 80-85% de la clase de geografía va a versar sobre población humana. En la última parte veremos información sobre el IDH, especialmente lo que corresponde al Perú, y también la comparación entre el espacio rural, es decir, el campo, y el espacio urbano, la ciudad. Pero comencemos por el que implica menor tiempo, cosa que cuando lleguemos a esas diapositivas sea más sencillo. El IDH, ¿qué es? Bueno, dice el profesor, ahí está, pues, ¿no? El IDH significa Índice de Desarrollo Humano. Ya. Es un indicador creado y utilizado por Naciones Unidas a través del PNUD. ¿Cómo? Sí, el PNUD, siglas de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero ¿en qué desarrollo se centra Naciones Unidas? Pregunto yo. ¿Solamente en el desarrollo económico? A ver, responda, por favor. ¿El IDH toma en cuenta solamente el aspecto económico? Los leo, jóvenes. Bueno, no leo nada, a no ser que se haya resentido porque, verdad, no respondí, no, vamos a ver, vamos a ver. Ya, primero me disculpo. Sí, qué grosería la mía. No los he saludado a todos. Saludos a Nayeli, a Milagros, a Marleni. Ujú. Me percato que en el salón hay dos Nayeli, ¿no? Nayeli Rubí y también con R Nayeli Rosalinda. Ujú. A las dos Nayeli. Andrea. Muy bien. Ya. Pero no me están respondiendo. ¿En el IDH se toma en cuenta solamente el aspecto económico? Correcto, Nayeli, correcto, Andrea. Muy bien, Milagros. Nayeli Rosalinda. Nayeli Rubí, Rosalinda. Mejor le llamamos Rubí Rosalinda, ¿ya? Muy bien, Rubí, muy bien, Rosalinda. Cambio la pregunta. ¿El IDH toma en cuenta la dimensión económica? Sí, pero no es la única. También se concentra en dos dimensiones más. ¿Cuáles? Son sociales. Salud
Y adivine, ¿cuál será la tercera? Economía, salud y educación. Está fácil, jóvenes. Yo le voy a mencionar un indicador específico y usted me dice a cuál de los tres corresponde. Economía, salud o educación. ¿Le parece? ¿Están listos? ¿Comienzo? Es como una pregunta de relación. Ya, perfecto. Esperanza de vida. Muy bien, salud. Gracias, no, salud. Profe, ¿qué es la esperanza de vida? Bueno, son los años promedio que una persona vive en un determinado territorio. ¿Es igual la esperanza de vida en todos los países? No, porque los sistemas sanitarios son distintos. Por ejemplo, en el África subsahariana, la esperanza de vida ronda más o menos los 45-50 años, en tanto que en países de Europa Central sobrepasa los 80. Ya, otra. También está fácil, pero hay que preguntar de todas maneras. PBI per cápita, es decir, por persona, por cabeza. Economía, salud o educación. PBI per cápita. Economía, claramente un indicador económico. Profe, ¿qué cosa es PBI? Todos saben aquí qué es PBI, ¿sí o no? A ver, escríbalo. PBI. Siglas de Producto Bruto Interno. O sea, la producción generada por un estado, por un país, por sus habitantes dentro del territorio nacional. Profe, es un montón de billete, pero dividido entre los habitantes. Es decir, imaginariamente, ¿cuánto le tocaría a cada uno si se repartiese todo el dinero? ¿Y saben cuánto es más o menos en el Perú? Ya le lanzo la cifra. Más o menos $6.200. Lo pasamos a soles, estamos hablando de casi 24.000 soles. Es más, creo que más de 24.000, no casi, no, más de 24.000. Pregunto yo, ¿tiene usted en su bolsillo alguno de esos 24.000 soles? ¿Tenemos cada uno de los peruanos esos 24.000 soles? ¿Esos $6.200? No. ¿Por qué? Profe, no me pasaron la voz para la repartición, es que nadie ha repartido. Es solamente un dato resultante de dividir el PBI entre la población, PBI per cápita, por cabeza. ¿Y cuál es el tercero? Bueno, es un indicador educativo y no es la tasa de analfabetismo o alfabetismo, sino la tasa de escolaridad. ¿En qué consiste? Sencillo. Le pregunto primero, ¿cuántos años estuvo en la secundaria? Repitentes, no contestar. ¿Cuántos años estuvo en la secundaria? 5. En primaria, 6. Y auméntele un parcito de inicial. Tendríamos 5 más 6 más 2. ¿Cuánto nos da? 13. Profe, no entiendo. Son los años que se espera que una persona adulta haya pasado por la educación básica, que aquí llamamos educación básica regular. Ahora pregunto, ¿todos los adultos en el Perú han llegado a esa cifra 13? Especialmente en el campo. ¿Podemos afirmar que la población llega sin inconvenientes a completar los 13 años? La respuesta es que no. Por eso es que en el Perú la tasa de escolaridad es de más o menos 10 años. Muy bien.
Ya sabe, entonces es el IDH. Pero hay mayor información que detallar sobre demografía. Ahí va. Población peruana. La población en general es estudiada ¿por qué ciencia? Por la demografía. ¿Qué significa demo? Pueblo, población, grafía, descripción. Descripción de la población. Esa es la etimología. Es la disciplina científica que estudia a la población humana, analizando cuatro aspectos: tamaño, estructura, distribución y evolución. Tamaño. ¿Cuántas personas viven en un determinado territorio? Se refiere a la población total, a la población absoluta. Pero recuerda que también podemos decir o dar como dato la población relativa. O sea, hay población absoluta y población relativa. La primera es fácil, su propio nombre le indica en qué consiste. Población absoluta es el número absoluto, es el número total de habitantes en un territorio. Sencillo. Profe, ¿cómo se obtiene? Bueno, la mejor forma de obtener el número total de habitantes es mediante la realización de ¿qué? Es mediante la ejecución de ¿qué? De un censo, que en el Perú debe realizarse cada ¿qué tiempo? ¿Cada año? ¿Cada 5 años? ¿O cada 10 años? Cada, cada 10 años. Veamos. El último censo, ¿de qué año fue? 2017. Y el penúltimo, y el penúltimo, 2007. Por ende, ¿cuándo se realizará el próximo censo? A ver, veamos la sucesión. 2007, 2017, próximo censo, 2027. Un año después que usted egrese de la universidad. Sí, porque usted va a ingresar este año, usted va a ser cachimbo 2022. La mayor parte de carreras dura 5 años, usted estará egresando el 2026. Al año siguiente, cuando algunos de repente decidan llevar alguna maestría, coincidirá con el censo 2027. Faltan 5 añitos y algunos meses. Digo algunos meses porque se suele realizar en el mes de octubre. Ya sabe, 2027. Y usted, como estudiante de la universidad, ¿no? De repente estudia eh, medicina, ¿no? En medicina son 6 años, con el internado y todo. Podría ser partícipe del censo, pero no como persona que va a ser censada, sino como trabajador del INEI que va a censar. ¿Se puede? ¿Las personas ajenas al INEI pueden censar? Por supuesto, hay una convocatoria. Incluso, incluso pueden acceder estudiantes de quinto de secundaria. ¿Sabían eso? Claro que sí. Es más, algunos dirán, sí, profe, con razón. El 2017 fue a mi casa a censar un mozuelo, un jovencito que fácil le echaba yo hasta 15 años. Pero, bueno, seguramente estaba en quinto de secundaria o primeros puestos de cuarto de secundaria. Sí, también. Los primeros puestos de años anteriores también pueden, ¿no? Sumarse a la convocatoria. ¿Y es totalmente ad honorem o pagan jóvenes? ¿Se paga? Obviamente usted no lo haría por el dinero, ¿no? Pero no está de más saber, ¿no? Sí paga. ¿Cuánto pagaron en el último censo? 50 solcitos. Para el 2027, imagino, serán 100 soles, ¿no? No es despreciable para una jornada desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, bien. Le decía yo,
El censo, entonces, ¿qué determina? La población absoluta. Si existe población absoluta, ¿existirá también población relativa? ¿Qué dice? ¿Existe población relativa? Por supuesto. Profe, ¿y eso cómo se halla? Fácil. Dividiendo, como si fuera una fracción. ¿Qué va en el numerador? Un dato que ya sabemos, la población absoluta. ¿Y qué va en el denominador? ¿Con qué dividimos? Con la superficie que tiene el país. Dividimos la población que se expresa en habitantes entre la superficie que se expresa en kilómetros cuadrados. Divido los números y el resultado, ¿qué será? Se me ocurre, ¿sabe? 40. ¿40 qué serían? 40 habitantes por, complete. Si divido y sale 40, serían 40 qué? 40 habitantes por... Nada, jóvenes. Por kilómetro cuadrado. No, por kilómetro cuadrado. Porque cuando se suele expresar la superficie de un país, se hace en kilómetros cuadrados. Ahora, sí se podría dar en metros cuadrados, pero los metros cuadrados, jóvenes, se usan más para qué? Metros cuadrados se usan más para dar las dimensiones de qué? De una vivienda, ¿no? De una chacra, aunque hasta las chacras se emplean hectáreas, ¿no? Pero bueno, en países es kilómetros cuadrados. Ah, y no lo olviden, a la población relativa más se le conoce con el nombre de densidad poblacional. Entonces, jóvenes, dígame, ¿es China, es la República Popular China el país de mayor población relativa en el mundo? No los leo. ¿Es China el país de mayor población relativa? Mientras van pensando su respuesta, ¿es China el país de mayor población absoluta? Absoluta, no quedan dudas, sí. Primer puesto. La India cada vez se le acerca, pero todavía China conserva el primer puesto. Son más o menos 1.400 millones de habitantes. Increíble la cifra, ¿no? 1.400 millones de chinos. Muy cerca está la India. Pero cuando preguntamos por población relativa, ya China no ocupa el primer lugar. Profe, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué cree usted? Por el gran tamaño que tiene. Esos 1.400 millones lo dividimos entre casi 8 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto sale? Más o menos 175, 180 habitantes por kilómetro cuadrado. La cifra no es despreciable. Profe, es bastante. 180 chinos por kilómetro cuadrado regular. Si lo comparamos con el Perú, que es 25 o 26. Ya, si lo comparamos con el Perú. Pero ¿acaso no existen en el mundo países donde el divisor sale 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado? 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado, 3.000, 4.000, 5.000. Claro, antes de la respuesta, ¿cuál es el país más denso del mundo? Solamente en el Perú, de las 25 regiones, el Callao es la más densa. Casi 7.000 chalacos por kilómetro cuadrado, jóvenes. 7.000 chalacos por kilómetro cuadrado. Ahora, analice. ¿Por qué cree usted que el Callao tiene mayor densidad poblacional? Porque su territorio es pequeño, es más pequeño. Entonces, los más pequeños en la división arrojan un cociente mayor. Por ahí leí Singapur. Sí, está bien, Singapur es uno de los más densos.
Está entre los 5 más densos del mundo, Singapur, pero no es el primero. Se encuentra en Europa Occidental. Es un principado dentro de Francia. Y no es el Vaticano. Además dije dentro de Francia. El Vaticano estaría más bien dentro de Italia. Además, recuerden, en el caso del Vaticano, la población es prácticamente, pues, religiosa. Son autoridades religiosas. Así es. La respuesta es Mónaco. A ver, sorpréndase. Google. ¿Cuánto es la densidad de Mónaco? A ver si sale al toque. ¿Cuánto sale? Eso, no cercano a 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí es el primero en hallar el dato. Eso, no una cifra cercana a 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 20.000, ¿ah? ¿No sale en internet, jóvenes? Qué raro, ¿ah? Ahí está, gracias, Andrea. Andrea le sale 26.337, más de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Aventuro le sale 19.200. Sí, jóvenes. Aquí las cifras van a ser muy distintas porque depende de la fuente y del año también. ¿Correcto? Por eso yo antes que usted lance la cifra, dije si era una cifra más o menos cercana a 20.000. ¿Qué le parece si nos quedamos con 20.000 como referencia? ¿Está bien? ¿Le parece? Ya, nos quedamos con 20.000, más o menos. Es 20.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Una cifra alta o baja? 20.000 jóvenes. Compare con China, que sale 180. Una cifra, la verdad, que imponente. Pero se debe principalmente a qué? ¿A que Mónaco es un país pequeño o a que Mónaco tiene mucha población absoluta? ¿Cuál es la razón principal de ese número tan alto de habitantes por kilómetro cuadrado? ¿La gran población absoluta o el pequeño territorio? El pequeño territorio. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo. ¿Cuánto mide? Mide menos de 2 kilómetros cuadrados. ¿Escuchó bien? Menos de 2 kilómetros cuadrados. Es decir, agárrese. ¿Será su distrito más grande o más pequeño que Mónaco? Usted vive, bueno, la mayor parte de ustedes viven en un distrito de Lima. Su distrito, ¿cree usted que tiene más o menos de 2 kilómetros cuadrados? Ah, no, pues Ventura vive en San Juan, ya se pasó incluso. Mucho más. A no ser que usted vive en Breña, La Punta, Barranco. Ahí habríamos que medir, ser muy cuidadosos. Pero si no vive en ninguno de esos tres mencionados, La Punta en el Callao, Breña, Barranco o hasta Lince, viven en un distrito que es más grande que Mónaco. Profe, ¿sea Mónaco, siendo tan pequeño, puede ser un estado? Sí, es un estado. Bueno, es un paraíso fiscal también, ¿ah? Eso de repente explicaría muchas cosas. ¿Sabe lo que es un paraíso fiscal? En las películas, al menos, ¿ha escuchado hablar de paraísos fiscales? Me imagino que sí. Después del receso, cuando nos toque ver el curso de Civic, como Andorra, como Suiza, o en América, ¿qué lugares? En América, ¿qué lugares son famosos por ser paraísos fiscales? Panamá, por ejemplo, Panamá. Y claro, algunas islas del Caribe, como Gran Caimán. Sí, hay una isla en el Caribe llamada Gran Caimán. Mire sus fotos.
Busque Gran Caimán y busque fotos. Aparte de las playas hermosas, fíjate tremendos rascacielos. Casi todas son entidades financieras. Profe, mm, ah, a pesar que suenan parecidos, Andreita, son dos lugares muy distintos en cuanto a geografía y también indicadores sociales. Haití es un estado de América que comparte con República Dominicana una isla caribeña llamada La Española. Haití, todos sabemos, es el país de menor IDH, de menor desarrollo en la región. Es uno de los países más pobres del mundo y es el más pobre del continente americano. En cambio, Tahití, que inspiró a algunos pintores impresionistas franceses, es una isla en Oceanía que como dependencia francesa ya se imagina el alto nivel de vida que alcanza. Sí, el, el parecido estaría solamente en que son territorios insulares, ¿correcto? Ubicados en zonas tropicales, con playas paradisíacas. Sí, de ensueño, como no imagina. Pero ya a nivel socioeconómico, las diferencias son abismales. Si no, a ver, un dato cruel. ¿Cuánto es el PIB per cápita en Haití? Y compare cuánto es el PIB per cápita en Tahití. De repente Andrea puede googlear y a ver qué sale. Si encuentra los dos datos rápidos, lo puede escribir en el chat para ver la diferencia, o aproximados al menos. Al menos con eso ya nunca se va a confundir. Sí, suenan parecidos, es verdad. Pero Haití está en América, en el Caribe, y Tahití está en Oceanía. Sí, Tahití, en todo caso, lo que seguramente quiso decir su compañera Andrea. Bien. Bueno, jóvenes, ya está lo de tamaño. Segundo criterio, segundo aspecto, estructura. Profe, estructura, ¿cómo es eso? Ya apliquemos esto a otro tema de geografía. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos a desarrollar la semana número 3? Vimos el tema de geodinámica interna? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Al menos diga que sí. No, profe, si digo que sí, luego me pregunta a mí. No, no lo voy a hacer. Ya, sí lo recuerdo, lo recuerdo. Profe, tengo miedo. No, no, no tenga miedo. No tenga miedo. Sí, profe, que ha pasado mucho tiempo. Pierre dice, han pasado 84 años. Dice, qué malo, ¿eh? 84 años lo que vamos a ver, lo que esperaremos para ir a un mundial nuevamente, creo. Sí, joven, 84 años. O mejor, en 84 años habrá todavía estado peruano. Cuántas interrogantes, ¿no? En 84. No, si le digo esto se va a molestar, pero bueno, ya se me ocurrió, lo suelto nomás. En 84 años, ¿habrá ingresado? Por supuesto que ha ingresado, pues no solamente usted, toda su descendencia ingresó, pues también ingresó su descendencia, sus nietos y bisnietos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya, ya, pero ¿para qué escriben 84 años, pues, eh? Mira la cosa que me hacen hablar. Ya. Fue la semana 3. Estamos en la 15. Más la semana de receso por fiestas patrias, estamos hablando de hace 13 semanas, poco más de 3 meses. Entonces todavía recuerda algo. Comenzando el tema de dinámica interna, se desarrolló una diapositiva, se explicó una diapositiva titulada Estructura interna de la Tierra. Jóvenes, la geósfera, o geosfera, como dicen los españoles, presenta ¿cuántas grandes capas? Si nos preguntan por la estructura interna del planeta, respondemos que presenta ¿cuántas divisiones, cuántas partes? Ya me estoy asustando ya. ¿Cuántas? Muy difícil, muy fácil.
¿Cuántas jóvenes? No los leo. ¿Se fue el internet justo? Sí, de la geosfera. Así es, Andrea. Tres. ¿Y jalón de orejas? ¿Imaginario? Al resto. ¿Qué pasó? Son tres. ¿O será que muchos pensaron, no, profe, esa pregunta está muy fácil, seguramente hay truco? No, jóvenes, no hay ningún truco. Es lo que pensó seguramente y no quiso por miedo responder. Quiero pensar que por miedo y no por apatía, porque la apatía en una clase es lo peor que puede haber. ¿Eh? Así que prefiero que se equivoque a que no escriba nada. Tres. Vayamos desde la más interna hasta la más externa. ¿Cómo se llama la más profunda? Y por ende la más caliente. Correcto, Andrea, Ariana y Carmencita. Milagros también. Las mujeres al poder, muy bien dicho. Las mujeres al poder son las que más intervienen. El núcleo, también llamado NIFE. ¿NIFE por qué? Porque tiene mayor porcentaje de níquel y hierro. Envolviendo al núcleo, ¿qué viene? La segunda capa. ¿Cómo se llama la segunda capa? Manto. Ay, Pierre, escuchó el llamado de la selva. No, profesor, ¿cómo es posible? Aquí de los varones también tenemos representantes en el chat. Muy bien, Pierre. Muy bien, Pierre. Y también a las señoritas, por supuesto. El manto. Manto que se divide en dos. Manto inferior y manto superior. Al manto superior se le denomina también astenósfera. Hay textos que dicen que en realidad la astenósfera está en el manto superior. Otros que es lo mismo. Bueno, no hay problema. Diremos que al manto superior se le llama astenósfera. Y dígame, ¿este manto superior o astenósfera es sólido o fluido? Este manto, esta astenósfera que sirve de base a la corteza y por ende a las placas tectónicas, es fluido. Y justamente esa fluidez se relaciona con las corrientes convectivas, ¿recuerdan? Pero antes, ¿por qué se mueven las placas? ¿Qué mueve las placas? Las corrientes de convección que se dan en la astenósfera. Estas corrientes, algunas suben, otras bajan, y en celdas son responsables que las placas que están arriba sean estáticas o sean móviles. Que sean móviles, que se desplacen. Y pregunto yo, ¿estos desplazamientos son o no responsables de terremotos, erupciones volcánicas, formación de cordilleras, entre otros, entre otras consecuencias? Por supuesto. Además, ya que hablamos de placas tectónicas, hablamos de terremotos, no olvide que hoy, 15 de agosto, se recuerdan o se recuerda el terremoto que afectó a la costa central y sur del país. Profesor, ¿cuándo fue? Justamente un 15 de agosto del 2007. ¿Usted qué edad tenía? 2, 3 añitos. Epicentro, frente a Pisco Ica. No recuerda nada en realidad, ¿no? Fue el 2007, hace 15 años. La mayoría de ustedes no recuerda, pero fue a las 6:40 de la tarde. Se sintió incluso fuerte aquí en la capital. Imagínense cómo habrá sido en Pisco. Aunque algunos como Andrea sí recuerdan algo, ¿ah? Andrea dice que está viendo Pokémon en el canal 5. Bueno, la mayoría de los adolescentes
estaban viendo un programa llamado A Vacilar. El programa se transmitía en vivo por la señal de América Televisión. Y ahí sí, yo siempre fui crítico de ese programa, sin saber lo que vendría después. Yo en esos tiempos pensaba que era un programa embrutecedor y con lo que usted ve ahora en América Televisión, la verdad que A Vacilar parece el programa de Marco Aurelio de Negria, la función de la palabra. Cada vez la televisión parece que tuviese una competencia consigo misma para degradarse. Era entretenido, pero bueno, como todo programa, ¿no? De televisión abierta. Pero repito, comparado con lo que usted ve ahora en América Televisión a las 7 de la noche, sí, pues no hay parangón, Pero bueno, jóvenes, ya olvídese de eso. El punto es que sí debo admitir que el señor Raúl Romero, no sé si sabe usted de la existencia de un conductor de ese nombre, Raúl Romero, eh, pudo calmar a los adolescentes que estaban en el estudio, porque el programa, repito, se transmitía en vivo y en directo. Sí, sí, fue muy responsable. Y eso, jóvenes, hay que tomar en cuenta siempre. Es más, ¿qué pasaría si en este mismo momento ocurre un fuerte movimiento telúrico? Y mire, se comienza a mover todo. Usted ve que detrás de mi persona tengo unos estantes con una importante cantidad de libros. Y obviamente por la vibración, yo no vivo en primer piso. A medida que usted está en pisos más elevados, la vibración es mayor o se siente más. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que estos libros y mi planiferio, que también usted puede ver está en la espalda, van a ceder y hasta van a comenzar a caerse y a moverse. Pero jóvenes, a pesar de todo, me verá usted en la pantalla. No la voy a apagar, no escuchará una plegaria hacia el divino, aparte que no soy creyente, ¿correcto? Ni mucho menos verá que es algo, no sé, corriendo de mi posición. No, jóvenes, al pie del cañón, los que dictamos clases, los que conducen un programa de televisión. No sé si usted ha visto cuando se presentan terremotos en Japón y bueno, justo coincide con alguna emisión de noticias. Seguramente ha visto usted que el periodista, el conductor, a pesar que el set se está cayendo, pregunto yo, al menos en Japón, ¿sigue o no relatando las noticias? Eso, sigue ahí. Profe, pero ¿por qué no se va corriendo? Es que hay una responsabilidad. A esta persona la están observando. Bueno, a mí me observan cuántas personas en este momento. Bueno, me resto yo 43 personas. Sí, más tarde me van a piratear, sí, y va a haber más personas seguramente. Ya. Pero si usted conduce un noticiero, ¿cuántas personas lo pueden ver? ¿40? ¿1000? ¿20.000? ¿100.000? ¿Un millón de televidentes? ¿Y acaso la seguridad y el aplomo de una persona en su pantalla transmite o no lo mismo al resto de las personas que están en sus casas observando? Claro. Y al revés, si vemos al conductor llorando, ¿acaso ese nerviosismo no contagia a uno? ¿Qué cree usted? El miedo es fácilmente, corre como reguero de pólvora, jóvenes. Miren la importancia de todo esto, verdad. Me imagino que la mayor parte de ustedes están escuchando la clase desde su casa. Si alguno de ustedes vive cerca a una entidad educativa, pudo usted escuchar la sirena durante su primer receso sobre la realización del simulacro multipeligro programado para hoy, 15 de agosto. Ya, no.
Por último, ¿sabe usted que hoy día se realizan en 3 horarios distintos simulacros a nivel nacional multipeligro? Bueno, los horarios son 10 de la mañana, que coincidió con su receso. El segundo, ¿a qué hora será? No me diga que no va a participar. Me imagino que su mochila de emergencia ya está lista. La ruta por donde va a evacuar. El círculo donde usted va a estar con su familia. Ahí, en la vereda o cerca a esta. Voy a activar el chat, ¿ya? Porque no lo he activado en esos últimos minutos. Y los voy a leer. ¿Cuáles son los otros horarios? Silencio sepulcral. Nadie quiere equivocarse. Ya, por último, a ver, googleé. ¿Qué sale? 10 de la mañana. Más 5. 10 más 5. 15. A las 3 de la tarde. Después de su almuerzo. Y 15 más 5. El último, el tercero. 15 más 5. 20. O sea, a las 8 p.m. El de las 10 ya pasó. Y por lo general, las personas lo realizan porque están obligados a hacerla, porque están en su centro de trabajo, en su universidad, en su instituto, en su colegio. Pero a pesar que es obligatorio, recuerde el último simulacro en el cual usted participó cuando estaba en el colegio, prepandemia, año escolar 2019, seguramente cursando tercero de secundaria, más o menos, o si no, segundo o cuarto. Pero dígame, y respóndame por favor con la verdad. No lo de usted, sino en general del grueso de los estudiantes de su colegio. La participación de sus compañeros fue la mejor. ¿Percibió usted en la ejecución del simulacro 2019 en su colegio seriedad, conciencia cívica? Bueno, tenemos una respuesta de Andreita. Gracias por la sinceridad. Profe, full chacota. Sí. Y algunos incluso dijeron o pensaron, profe, más bien todo lo contrario. Agradezco ese simulacro. Y uno diría, ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque justo tenía que exponer, profe. Ahí supe que el de arriba existe, profesor. Me salvé. No había estudiado nada, profe. Bueno, si eso es lo más importante que alguien puede decir de un simulacro y por eso lo recuerda, estamos muy mal, ¿sí o no? Pero sí, sí he llegado a escuchar personas ese tipo de cosas, ¿ah? El problema es que esa chacota, esa desidia, esa apatía, dígame, ¿nos hará pagar factura el día que ocurra ese terremoto de más de 8 grados? Lamentablemente sí. Pero bueno, espero que usted a las 3 de la tarde, profe, estoy en mi casa, ¿lo tengo que hacer? Dependerá de usted y su familia. ¿Multa? No va a haber ninguna multa. En todo caso, la multa es contra sí mismo. Hay mucha gente que se llena la boca hablando de que ama a sus hijos, ama a sus padres, mi familia primero, o no. En estados de Instagram, en estado de Facebook, la familia, por aquí y por allá, mis hijos, de todo. Y está bien, y está bien. Pero hay que ir de las palabras, hay que ir de las fotos, hay que ir de los memes.
¿sí? De los estados a la acción. Pregunto yo, ¿es acaso una gran muestra de amor hacia los familiares concientizar en el seno de esta para una correcta y eficaz realización del simulacro a las 3 u 8 de la noche el día de hoy? Armar nuestra mochila de emergencia, hablar con el resto de la familia, señalizar o al menos señalar, ¿no? Si no es físico, si no es con anuncios, si no es con avisos, al menos verbalmente, por dónde evacuamos. No usamos ascensores si es que hay un condominio, usamos las escaleras y siempre con cronómetro. Hacerlo en el tiempo más rápido, medio minuto. Pero bueno, jóvenes, ya depende de cada uno y de su familia, ¿no? Pero ya está informado. 3 de la tarde y 8 de la noche. Ahora le diré, especialmente en el de las 8. Usted cree, a ver, usted que conoce a su cuadra, a su barrio, su cuadra nada más, de 20 familias, aparte de su familia, ¿cuántos cree usted que realizarán el simulacro? En su cuadra, de 20 casas, de 20 viviendas, de 20 familias, ¿cuántas creen que realizarán el simulacro? Usted conoce a sus vecinos. Y espero que usted diga, profesor, de toda mi cuadra, que creo que seré la única, seremos los únicos que haremos el simulacro. Uno de 20. O un parcito más. El mundo al revés. ¿Por qué digo el mundo al revés? Porque usted y un par de familias más van a hacer el simulacro y seguramente serán vistos por el resto como los extraños, cuando debería ser, repito, de manera inversa. Bien, jóvenes, ¿por qué le hablé esto me puse a hablar de terremotos y todo esto? Uno, porque hay simulacro el día de hoy y no podíamos dejar de mencionarlo. Ya lo hice. Y lo otro, porque aproveché el tema de la geósfera y su estructura. La estructura tiene que ver con la forma como dividimos algo. Entonces, traslademos esto a la demografía. Profe, ¿se puede? Claro. ¿De cuántas maneras distintas yo puedo dividir a la población de un país como la del Perú? Bueno, depende del criterio. ¿Un criterio cuál sería? Ya sencillo. ¿Qué le parece? Primer criterio, sexo. Según sexo, la población peruana se divide en población masculina y femenina. Ahí va. Estructura por sexo. Otro criterio. Si yo divido a la población por grupos, primero, de 0 a 14 años. Segundo grupo, de 15 a 59. Tercer grupo, de 59, de 60 a más. Correcto, Andrea. ¿Qué criterio estoy utilizando? La edad. Ya van dos, por sexo y por edad. Tercer criterio, gente que vive en el campo, gente que vive en la ciudad. La que vive en el campo será población rural. Y la que vive en la ciudad, ¿qué le llamamos? ¿O cómo le llamamos? ¿Población qué? A la que vive en la ciudad, ¿cómo le decimos? Población urbana. Si yo divido la población en rural y urbana, ¿qué criterio estoy utilizando? No es sexo, no es edad. ¿Cuál es? Área de residencia. Hasta aquí, jóvenes, ¿se está entendiendo los criterios para dividir la población? Perfecto. Sexo, edad, área de residencia y un cuarto. Costa, sierra y selva. ¿Qué criterio estoy utilizando? Estructura de la población por región natural. Eso es estructura. Tercero, distribución. La distribución de la población peruana. La distribución de la población peruana es homogénea o heterogénea a lo largo del territorio nacional. Si usted dice homogénea, significa que es pareja, que la densidad en el norte, centro y sur, en la costa, sierra y selva, tiene casi los mismos valores, pero no, es heterogénea. ¿Cómo lo notamos? Cuando, por ejemplo,
Analizamos la costa. La costa es la región más pequeña, con menos recursos en cuanto a agua. Sin embargo, es la región más poblada. Y la selva, que es la más extensa, tiene menos población. Y por último, la demografía también analiza la evolución. La evolución, el comportamiento en el tiempo de la población. Estos datos del pasado y del presente nos sirven para poder proyectar cuánto será la población absoluta en el 2030, 2050, 2100, basados en los indicadores anteriores. Pero para obtener información acerca de la población recurro a fuentes. ¿Cuáles son las principales fuentes de información? Bueno, son tres. Los censos de los cuales ya hablamos, los registros civiles, como por ejemplo la data que maneja el RENIEC, y las encuestas de hogar que realiza también el INEI. Los censos son convocados por el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El último censo, el del 2017, fue el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas, es decir, de comunidades campesinas y nativas. Los censos, ¿por qué son importantes? Porque brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. Provee la data que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales, por ejemplo, de los bonos. Ahora ya entiende por qué su vecina, que tiene una casa de 5 pisos y un auto 4x4, a pesar de ello, recibió su bono. ¿Y por qué otra vecina de una sola planta y en situación precaria económicamente, hasta ahora no le toca nada? No sé si usted se ha percatado de ello, que hay personas que claramente se nota no debieron recibir ningún bono. Pero bueno, habría que ver qué información maneja el Estado o qué información se brindó en el último censo. Bien, jóvenes, antes del receso, para irnos al receso y regresar a las 2:10. Comencemos con la primera variable, población absoluta, número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado. ¿Qué cosa es la población absoluta? La suma de la población que sí fue censada con la población que no fue censada. La población omitida, la suma da la opción absoluta. En el cuadro que usted ve a la derecha puede ver la evolución de los censos en el siglo XX y XXI, desde el 40 hasta el 2017. Ahí está. Y los dejo con esta diapositiva. La población relativa o densidad poblacional. Ahí está la fórmula, mira a la derecha, en morado. ¿Cómo se halla? Dividiendo la población absoluta entre la superficie total. En el Perú sale 25,7, proyección al 2021. Casi 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, jóvenes, entramos a receso. Nos vemos a las 12:10. Bien, 12:10 en punto. Como usted ya pudo ver en el receso, no es muy complicado hallar la densidad poblacional o población relativa. A la derecha, le decía en morado, teníamos la fórmula, población absoluta como numerador, superficie total como denominador. Ejemplo aplicativo, en la parte inferior, la población absoluta del Perú, arrojada por, bueno, no, este es dato actualizado, ¿ah? 33 millones y un poquito más, Perú 2021. Y la superficie si no cambia, 1.285.215 punto o coma 60 kilómetros cuadrados. Resultado, 25,7, o sea, casi 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Tercer indicador, tasa global de fecundidad. ¿Qué es la fecundidad? Bueno, la tasa de fecundidad es el número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo, periodo que se inicia a los 15 y culmina, bueno, esto puede variar en realidad, pero se establece como patrón o referencia 49 años. Según el INEI,
la tasa global de fecundidad ha descendido. Así tenemos que en el año 2000, hace 22 años, arrojó 2,9 y para el año 2020 registró 1,9. Miren cómo ha descendido de 2,9 hijos, casi 3, a 1,9. En el año 2017 se empadronaron 7.845.787 mujeres en edad reproductiva. Las mujeres en edad fértil representan el 52,5% del total de la población femenina. O sea, poco más de la mitad de la población femenina, poco más de la mitad, es fértil. Muy bien, prosigamos. Tasa bruta de natalidad. Profe, ¿no es lo mismo que fecundidad? No, la fecundidad es el número de hijos por mujer. La natalidad es más general. Es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, no por mujer ni nada, sino por 1.000 habitantes en un territorio durante un año. Esta también está descendiendo. Mire el esquema de la izquierda. En el censo del año 72, obtuvimos el dato de 42,1 nacimientos por cada 1.000 peruanos en un año. Al 2007 se redujo a la mitad prácticamente, 20,09 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Y para 2021 se proyectó 18,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes. El siguiente esquema también lo dice claramente. Miren las barras de color celeste. Está descendiendo la natalidad. Tasa bruta de mortalidad. Si la natalidad tiene que ver con los nacimientos, la mortalidad tiene que ver con las defunciones. Esta también está descendiendo, principalmente por las mejoras en el sistema de salud. En el periodo intercensal 61-72 era una cifra alta, 12,9, casi 13 peruanos morían por cada 1.000 habitantes durante un año. Esa cifra se redujo a menos de la mitad, 6,1 para el periodo intercensal 93-2007. En el cuadro de la derecha vemos las barras de color morado que indican cómo la mortalidad ha ido disminuyendo, aunque disminuye, pero a partir del 95-2000 como que se ha estabilizado. Mira, las barras están prácticamente entre 5 y 6. Siguiente indicador, del cual ya hablamos al inicio cuando expliqué sobre el IDH. Esperanza de vida. Es la media, es el promedio de la cantidad de años que vive una persona, que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. También se le llama expectativa de vida al nacer. A diferencia de la fecundidad, la natalidad y hasta la mortalidad, la esperanza de vida está aumentando en el Perú. En el 93, 66,3 años. En el 2007, 73,5. 2017, 75. Datos actualizados o proyectados para el quinquenio 2020-25. Las mujeres tendrían un promedio de vida de 79,8 años, casi 80. Sí, señorita, casi 80 años. En cambio, sus compañeros llegarán a 74,5, es decir, 5,3 años menos. Jóvenes, esto no es casualidad, obedece a ciertos patrones de conducta. ¿Por qué las mujeres viven más que los varones? Les menciono una de las razones, y para muchas la única, pero no, una de las razones, que los varones se dedican a actividades de mayor riesgo. Eso es verdad. No digo que no haya mujeres que desactiven explosivos,
que hagan instalaciones eléctricas o que vayan a la guerra o combaten la delincuencia. De hecho, que existen, pero en menor número que los varones. Y lo otro, y esto sí es clave, jóvenes, el consumo de ciertas sustancias como alcohol y tabaco. Díganme, ¿quiénes consumen más alcohol y tabaco? ¿Hombres o mujeres? Los leo, jóvenes. Creo que no está muy difícil. Usted vive en sociedad, usted es observador. ¿Quiénes beben más alcohol y fuman más? ¿Los hombres o las mujeres, jóvenes? Los hombres. Aquí, profe, ¿verdad? Los hombres consumen más. No estoy diciendo que no haya mujeres que lo hagan, por si acaso, ¿ah? Pero son más los varones. Y uno dirá, profesor, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso el consumo de esas sustancias no disminuye no solamente la calidad, sino la esperanza de vida? ¿Qué cree usted? Más tabaco, más alcohol, implican más o menos años, jóvenes. Menos años. Así que ya sabe, si usted ama la vida, si usted quiere gozar por mayor tiempo a sus seres queridos, si es que lo hace, limite el consumo. Algo mejor, prohíbaselos. Ya depende de usted. Dinámica de la población peruana, evolución de la población total. Me interesa la última columna. La primera son los años de censos. La última de la población absoluta. Especialmente los dos últimos censos. 2007, ¿cuánto arrojó? 28 millones. 2017, 31 millones. ¿Cuánto aumentó? 3 millones. La población peruana siempre está aumentando. Evolución de la población según región natural. Costa, sierra y selva. Jóvenes, mire el patrón histórico de la costa. Mire, mire, las barras de celeste y azul. La población costeña en las últimas décadas ha ido aumentando o disminuyendo. La población de la costa está aumentando. En cambio, ¿qué nos indican las barras de amarillo? Y la final que está de azul oscuro, o negro, creo. La población andina está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Jóvenes, ¿a qué obedece que la costa aumente y la sierra disminuye? ¿Qué responde esto? Este interrogante. Las migraciones que van de la sierra hacia la costa. La sierra se está despoblando. Y la selva gradualmente está aumentando. Gradualmente. Gradualmente. Por departamento. Mire el esquema de arriba por barras de color amarillo en horizontal. La ventaja es clarísima entre el primer puesto y el segundo. ¿Cuál es el departamento de mayor población? Lima. ¿El segundo cuál es? Escríbalo para cerciorarme de que está atento. ¿Cuál es el segundo? Piura, pero la diferencia con Lima es abismal. Tercero, La Libertad. Cuarto, Arequipa. Quinto, Cajamarca. Más abajo, segundo guión, segundo ítem. Los departamentos con menor población son Madre de Dios, es el menos poblado del Perú, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Y a la derecha, datos sobre la población en Lima, a nivel departamento, a nivel provincia y a nivel región. Ahora, densidad poblacional por departamento-región. ¿Cuál es la región o departamento de mayor densidad? Bueno, vemos la evolución. Año 93, 2007, 2017. Nos interesa la última columna. 2017. Callao, 6.815,8 chalacos por kilómetro cuadrado. Lima, 272. Lambayeque, 82,8. La Libertad, 69,7. Todos estos muy por encima del promedio peruano, que es 24,3. Ahora,
¿Cuáles son los récords, pero para abajo? ¿Cuáles son las regiones de menor densidad? Madre de Dios, 1,7. Loreto, 2,4. Ucayali, 4,9. Y no es casualidad, estos tres departamentos, regiones, ¿dónde están? ¿Qué tienen en común? Madre de Dios, Loreto y Ucayali, jóvenes, ¿que están dónde? ¿Que están dónde? En la selva, la región natural de menor población. Y este dato ya lo conoce, lo expliqué al inicio. Población por área de residencia. ¿Cómo es eso, profesor? Urbana, rural, campo, ciudad o ciudad, campo. Ya, profe, son muchos números. ¿Cuál es el más importante? Ya. Fíjese en las filas que están abajo, porque son más importantes los porcentajes. Estructura porcentual. Pero hay cuatro columnas. La tercera, que corresponde al último censo, 2017. Urbana, ¿cuánto? 82,4% de la población vive en ciudades. Y rural, 17,6. Jóvenes, cada vez más gente migra a las ciudades. Seguramente en el próximo censo tendremos una relación 80-20. 80 urbana, 20 rural. Dinámica de la población por sexo. Lo mismo. Concéntrese en las últimas filas. Tercera columna, que corresponde al último censo 2017. Ah, no, disculpe. Este es por grupos de edad. Me corrijo, por grupos de edad. Primer grupo de edad de los niños de 0 a 14 años, 26,4. Segundo grupo, al cual pertenecemos, jóvenes. Usted y yo pertenecemos al mismo grupo, porque este segundo grupo es amplio. Va de 15 hasta 49, hasta 59 años. Hasta 59. ¿Cuánto? 61,7, casi 62%. Y último grupo, de 60 para más, 11,9. Y sobre población masculina y femenina, hay más mujeres que varones. Las mujeres representan el 50,8% del Perú, los varones 49,2%. O sea, hay 480.000, casi 500.000, medio millón de mujeres más que varones. Te dirá, profesor, ¿y eso es peligroso? No, no es tan grave como usted pueda pensar. En todo caso, si hay aquí alguna señorita que crea que por estas cifras no encuentra pareja o no la va a encontrar, bueno, le doy el dato. Solamente en 4 regiones del Perú hay más hombres que mujeres. ¿Cuáles son? Apunte. Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. 3 de la selva y 1 de la costa norte. Pero fue algo en común, hace bastante calor, ¿no? Ah. Y ahora, tasa de crecimiento poblacional. Profe, ¿y esto a qué se refiere? Ya, concéntrese en las fórmulas que están a la derecha del cuadro. Primero, ¿cómo se halla la tasa de crecimiento natural? Restando natalidad menos mortalidad. Restamos natalidad y mortalidad. TBN, ¿qué significa? Tasa bruta de natalidad, los nacimientos. TBM, tasa bruta de mortalidad, las defunciones. Restamos y si sale positivo, como comúnmente ocurre, significa que la población está aumentando. Si sale negativo, la población está disminuyendo. Por lo general sale positivo, salvo que hayan guerras. Pero lo que hemos hallado es la tasa de crecimiento natural o vegetativo. Si alguien quiere saber realmente cuánta gente ha aumentado, tendría que tomar en cuenta también la gente que ha llegado del extranjero o la gente que se ha ido al extranjero. La gente que ha llegado, la inmigración. La gente que se ha ido del Perú o de un país, la inmigración. Por tanto, restamos. Inmigración porque suma menos emigración que resta. Al resultado se le llama saldo migratorio. Sumamos el saldo migratorio con el dato anterior, la tasa de crecimiento natural. Y la suma nos dará
la tasa de crecimiento real. Ahora bien, ¿cuánto realmente es la tasa de crecimiento en el Perú? A la izquierda ve usted unas barras de color celeste. Cuidado, esa es de población absoluta, que está aumentando, como ya sabemos. Pero lo que usted ve con puntos rojos unidos por líneas corresponde a la tasa de crecimiento en el Perú. Y dígame, observando la línea roja, la tasa de crecimiento en el Perú en las últimas décadas está aumentando o disminuyendo. Los leo, jóvenes. La tasa de crecimiento en el Perú está, mire, como un tobogán está, se ve como un tobogán. ¿Está aumentando o disminuyendo? Sí, comenzó bajo, 1,6. Luego subió a 2,8, el récord. De ahí todo ha sido en bajada. 2,6, 2, 1,6, hasta 1, está disminuyendo. Miren, esto va a sonar contradictorio, pero no lo es. La tasa de crecimiento está decreciendo. ¿Es verdad eso o no? La tasa de crecimiento está decreciendo. Ahora crecemos, sí, pero solamente a 1%. Seguramente para el siguiente censo tengamos sorpresas y ya no sea 1, sino 0,8, como los países de Europa occidental. Las migraciones son los desplazamientos de la población de un territorio a otro con ánimo de residencia, siempre que para ubicarse en el nuevo lugar de residencia se traspase la frontera del territorio político-administrativo. Causas socioeconómicas, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la degradación del medio ambiente, el alto crecimiento de algunas regiones atractivas para las industrias, por las industrias, urbanismo y mejor acceso a los servicios básicos, y también causas políticas como la violencia terrorista o conflictos sociales. Hay dos tipos de migraciones, interna y externa. Como su nombre lo indica, interna dentro de un país, externa hacia otros países. En la interna hay una subdivisión. Hay migración de toda la vida, hay migración reciente. ¿Cuál es la referencia? 5 años. Menos de 5 años, migración reciente. Más de 5 años se le llama migración de toda la vida. Así que no se guíe solamente por el nombre, porque sí, es verdad. Migración de toda la vida suena como que una persona está ya por lo menos 30 años, y no. Si uno está 6 años, ya es migrante de toda la vida, porque la referencia es 5 años. Y sobre los peruanos que están afuera, ¿qué podemos decir? Uno, que han alcanzado la cifra de 3.241.992 personas, o sea, más o menos el 10% de peruanos que estamos aquí, ya, sacamos el 10%, tenemos una cifra parecida en el extranjero. O sea, en el Perú tenemos 33 millones aquí y 3 millones afuera. Son más de 36 millones de peruanos. Repito, 33 aquí y 3 afuera. ¿Dónde hay más peruanos? En Estados Unidos, 30,3. Segundo país, España, 15,1. Tercero, Argentina, 13,9. Cuarto, Chile, 11,8. Quinto, Italia, 10,1. Sexto, Japón, 3,8. Venezuela, 1,9. Sí, hay peruanos afuera. ¿Y cuál es el perfil del peruano que migra? Por edad. La mayor parte de los que migran están en el grupo de 30 a 49 años. Por sexo, más mujeres que varones son los que migran. Área de donde proviene, bueno, no es una sorpresa, la mayor parte de los que migran son personas de la ciudad, población urbana, 90%, 90,4%. Lugar de nacimiento tampoco sorprende, si es la más poblada, de hecho que más migrantes proceden de aquí. Lima, segundo puesto, La Libertad. ¿A qué se dedican? La mayor parte de los que migran son estudiantes, 21,6. Segundo lugar, empleados de oficina, 12,7. Tercer lugar, con 10,8, trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado. 10,4%, amas de casa. 9,3%, profesionales científicos e intelectuales. Y sobre los extranjeros que están en el Perú, los inmigrantes, según el INEGI, datos oficiales, son casi 1,5 millones, 1.457.783 ciudadanos extranjeros. De ellos,
el 88,2 son venezolanos. O sea, de 100 extranjeros en el Perú, 88 son venezolanos. Y el resto, veamos, segundo puesto Colombia con 2,4%, España 0,8%, Estados Unidos 0,6%. Organización del espacio urbano y rural. Según el INEI, esto es lo que diferencia un centro poblado urbano de uno rural. Urbano tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, o sea, unas al costado de las otras. Por excepción se considera urbano a todas las capitales de distritos. ¿Y qué es centro poblado rural? Tiene menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente o teniendo 100 viviendas, estas se encuentran dispersas. ¿Qué instituciones son responsables de la organización del espacio tanto urbano como rural? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque, por ejemplo, entre sus funciones, ¿qué cosa tiene? Facilitar el acceso a la población a una vivienda digna, brindar servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, promover el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y el equipamiento de los centros poblados. Y también las municipalidades, o sea, los gobiernos locales. Por ejemplo, ¿qué funciones tienen? La organización del espacio físico, el uso del suelo, el acondicionamiento territorial, la renovación urbana, infraestructura urbana o rural básica, la vialidad y el patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Algunas de ellas son compartidas con los gobiernos regionales. Y jóvenes, creo que solo el último lo podemos saltar porque ya hablé sobre el IDH, que está compuesto por 3 indicadores o 3 dimensiones: la esperanza de vida al nacer, que tiene que ver con la salud, el logro educativo y el ingreso familiar per cápita, determinado por el PIB per cápita. ¿Qué puntaje saca el Perú en IDH? Lo puede ver en el cuadro, 0,778, lo cual nos categoriza en el nivel alto. Son 4 niveles: bajo, mediano, alto y muy alto. El Perú está en alto. Y jóvenes, las preguntas. Pregunta número 1. Un docente de geografía informa a sus estudiantes que un centro urbano tiene una población absoluta de 2.250 habitantes con una superficie de 225 kilómetros cuadrados. Qué fácil. Luego se solicita a sus educandos hallar la población relativa, es decir, la densidad de dicha unidad administrativa. En relación a este indicador demográfico, identifique la alternativa correcta. Jóvenes, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hallamos la población relativa o densidad poblacional? Dividiendo, recuerda, habitantes entre kilómetros cuadrados. Si dividimos 2.250 entre 225, ¿qué número me da? ¿Cuánto sale? Sale 10. 10 habitantes por kilómetro cuadrado, clave, la letra A. 2. Nos aparece el cuadro de población censada entre los años 93, 2000, en los años 93, 2007, 2017 y la población proyectada para el 2021. A la izquierda, los grupos de edad. Arriba, en términos absolutos, y abajo, en términos porcentuales. Ya. ¿Qué es verdadero o falso sobre el cuadro? La clave correcta es la letra C. Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Cuáles son las únicas verdaderas? La 2 y la 3. ¿Qué es la 2? El tercer grupo, es decir, el de los ancianos, crece en términos absolutos y relativos, sí. Y 3, en Romanos, el segundo grupo, el que va de 15 a 59, contiene a gran parte de la PEA, correcto, porque la PEA va de 14 a 65, ¿no? Bueno, en algunos textos creo que sale de 15 a 64. Bueno, es verdad. La PEA coincide bastante con la mayor parte del segundo grupo. Por eso es verdadero. Marcamos la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Nos piden comparar dos pirámides de población. Uno diría, profe, son dos países distintos. Es el mismo territorio, pero en diferentes años. El primero, W, de 1950, y el otro, 71 años después. Z. Miren cómo ha cambiado, como si fuera otro país. Bien. En la pregunta 3 marcamos la clave A. Verdadero, falso, verdadero, todas son verdaderas, menos la segunda. ¿Qué dice la segunda? En B doble, o sea, en la pirámide de 1950,
la población predominante es joven. Eso es verdad, porque la base es mayor. Pero dice aquí, debido al control de la tasa de mortalidad. No, no es por eso. La razón por la cual hay mucha población joven es porque en esos tiempos había una alta tasa tanto de fecundidad como natalidad. Explosión demográfica se le llama también. Esa es la razón. Por eso es que la 2 es falsa. La 2 en romanos, ¿no? La clave es la A. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y la última. A ver, jóvenes, está fácil. Un representante del INEI sostiene que las actuales estructuras del espacio urbano y rural es el resultado de un largo proceso histórico. En algunos espacios, las viviendas están agrupadas continuamente en más de un centenar, o sea, hay más de 100 juntas, y la población es heterogénea. Profe, ¿cómo heterogénea? Se dedica a diferentes labores. Hay profesionales, hay obreros, hay comerciantes. Tomando en cuenta la información, la descripción corresponde, correcto, Andrea, a un centro poblado urbano, porque hablan de más de 100 viviendas contiguas y con población heterogénea. La clave, la letra B, centro poblado urbano. Si no logro copiar las claves, ahí están 1A, 2C, 3A y 4B. Bueno, jóvenes, vamos ahora a presentar el material de educación cívica. Dentro de unos segundos usted lo podrá ver. Me avisa cuando ya se visualice, por favor, para comenzar con la explicación. Debería usted ver una diapositiva titulada Organismos Constitucionales Autónomos. Gracias, Andrea. Siglas, bueno, para muchos el cuco. OCA. ¿Cómo, profesor? Sí, OCA, pero no admisión, sino OCA de órganos constitucionales autónomos. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que les mencioné en la semana 11 que vimos el Estado peruano y su estructura? Les hablé acerca de que, bueno, un principio en el que se basa el ordenamiento de nuestro país es la separación de poderes. Jóvenes, convencionalmente, ¿cuántos poderes existen? Correcto, tres. Y los tres ya los hemos visto en clase. En la semana 12, el llamado primer poder del Estado, el legislativo, que reside en el Congreso. De ahí tuvimos nuestro receso de fiestas patrias y regresamos con la semana 13, ¿no? Claro, regresamos con la semana 13. ¿Qué vimos en la 13? El poder ejecutivo, el gobierno. En la 14, la semana pasada, vimos el poder judicial. Uno diría, profesor, ya se acabó, pues, porque el Estado tiene solamente tres poderes. Eso es correcto, formalmente son tres poderes. Pero recuerden, ¿a qué pensador francés ilustrado en su obra? A ver, me ayuda. Ah, ya casi se me va. En su obra titulada El espíritu de las leyes, se planteó la necesidad de que el poder que en esos tiempos se encontraba en manos de una sola persona, el rey absolutista, el poder se dividiese, se separase en tres. Los tres que he mencionado: legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, mi pregunta es, claro, es el Barón de Montesquieu. Muy bien. Charles de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu. Perfecto.
Muy bien, jóvenes. Pero dígame, si estamos en el siglo de la Ilustración, ¿de qué siglo estamos hablando? A ver, los leo. ¿De qué siglo? Ya le ayudo. Son los 1700. Siglo XVIII, el siglo de las... Complete, todos sabemos eso. Por cultura general, el siglo de las luces. Claro. Ya, jóvenes, todo perfecto. Y dígame, ¿en qué siglo estamos ahora? En el siglo XXI. Es más, profe, pero el siglo XXI todavía está comenzando, ya. Retrocedamos, ya, siglo XX, ya. Siglo XX. Ya, pero igual, entre siglo XVIII y siglo XX ha pasado bastante. Pregunto yo, para el siglo XX nada más, ¿acaso los estados no se habrán modernizado? Es decir, cuando el barón de Montesquieu se plantea la existencia de tres poderes, los estados eran más o menos complejos. Cuando Montesquieu se plantea la separación en tres poderes, los estados, su funcionamiento, su estructura era menos compleja. La revolución industrial, las mejoras en las tecnologías de la información, el tamaño del aparato económico, no solamente nacional, sino mundial, la mayor rapidez en el comercio internacional, generaron nuevas necesidades y por ende un replanteamiento al ordenamiento del Estado. Profe, no le entiendo nada. Ya, al grano, jóvenes. Ahora los estados realizan funciones que antes no hacían. Entonces, uno diría, profesor, pero no hay problema. Si hay nuevas funciones, deberían estas recaer en alguno de los tres poderes. Al inicio se hizo eso, pero luego se dieron cuenta que habían algunos inconvenientes. Por ejemplo, y esto es fácil de entender, jóvenes, emitir billetes y monedas tiene o no relación con la estabilidad monetaria de un país. Por supuesto, y es un indicador a tomar en cuenta, porque tiene que ver con la inflación. Profe, pero ya está, pues simple. Esa función, estabilidad monetaria, emitir billetes, debería recaer en el Poder Ejecutivo. Para eso existe, profesor, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, yo le pregunto, si la emisión de billetes dependiese del gobierno, porque el Ministerio de Economía y Finanzas pertenece al gobierno, al Ejecutivo, pregunto yo, ante protestas sociales demandando más trabajo y más dinero a las familias, ¿estaría o no tentado el gobierno de usar la maquinita del BCR y lluvia de millones, repartir más plata a la gente? Jóvenes, emitiendo más billetes, aumentamos el sueldo mínimo a 2000 soles si quiere la gente. Profe, que lo hagan. Ya, pero todos sabemos a dónde conduce todo eso, porque los billetes y las monedas se comportan como las fresas o las zapatillas en el mercado. ¿Qué pasa cuando abunda un bien en el mercado, jóvenes? Su precio aumenta o disminuye. Su valor, jóvenes, su valor.
disminuye. O sea, el sol vale menos. Y eso, jóvenes, va o no de la mano con mayor inflación. ¿Ha escuchado usted alguna vez a sus padres hablar sobre el primer gobierno de Alan García y cómo tuvieron que lidiar en esos tiempos contra la inflación? ¿Qué digo inflación? La hiperinflación, las largas colas, el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad. Sí, jóvenes, así fue el quinquenio, especialmente en los últimos años del primer gobierno de Alan García. Entonces, jóvenes, ya estamos curados. Emitir billetes debería ser una función de algún poder del Estado. ¿Qué dice usted? Profe, ya el Ejecutivo falló. Ya, que alguien diga, profe, que sea el Congreso. ¿Usted le dejaría tremenda responsabilidad al Congreso? Yo creo que no. Profe, no, sería el descalabro. Ya, vetado, profe, pero queda un poder. Queda el poder judicial, profe. Pero los que están en el poder judicial son egresados ¿de qué carrera? Los del poder judicial son egresados de derecho. Profe, pero hay derecho comercial. Ya, claro. Pero para estabilidad monetaria no requerimos especialistas jóvenes en economía con posgrados en econometría. ¿Verdad, profe? Sí. Entonces, ya, a lo que voy, jóvenes. Hemos demostrado, me parece, usted dirá lo contrario al final, creo yo con este ejemplo, se ha demostrado que hay funciones que no pueden realizar ninguno de los tres poderes. Profe, entonces, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Responda, por favor. Y espero que nadie por ahí escriba el Chapulín Colorado. ¿Eh? Ya, para eso la Constitución en uno de sus artículos menciona que existen, ¿qué cosa? Ahí está, lea, órganos constitucionales autónomos, como si fueran una especie de cuarto poder. Ahora, esta especie de cuarto poder en realidad está conformado por ¿cuántas instituciones? Eso sí lo tiene que saber, ¿ah? Esto se dijo en la semana 11. ¿Ya se olvidó? Espero que no. En total, ¿cuántos órganos autónomos según la Constitución tenemos? Pilar dice 8. Ya, tenemos una cifra ya. ¿Qué más? Ya, disculpe, Pilar, disculpe, Pierre, estoy mal de la vista. Sí, sí, mal de la vista. Voy a nuevamente a limpiar mi pantalla. Disculpe, Pierre. Milagros, 10. Aunque creo que mejor digo Pilar, ¿ah? Profe, ¿cómo es posible? No, no, ¿sabe por qué? Cosa que diría, se equivocó Pilar, porque no es 8. ¿Ve, Pierre? Se salvó. ¿Ah? La respuesta es 10. Lo dije en la semana 11. Profe, pero yo veo en la primera positiva solamente 3. Ya. Como son tantos, y hay que analizarlos detenidamente, en 3 clases, en las semanas, esta 15, 16 y 17, desarrollaremos las 10. ¿Hay algún criterio? Por supuesto. ¿Cuál es? Que hoy veremos los órganos especializados en materia. A ver, jóvenes, Contraloría, BCR y SBS son órganos especializados en materia jurídica, económica o electoral. Está fácil, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Andrea. Son entidades especializadas en materia económica. ¿Cuáles, profe? Las que está leyendo. Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Profe, la próxima semana, ya mire, aquí está. La próxima semana, en cambio, veremos estas. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Jóvenes, estos cuatro que verán la próxima semana, especializados en materia ¿qué? Ministerio Público, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, especializados en materia jurídica, ¿correcto, Milagros? Y la semana 17, OMPE, RENIEC y JNE son entidades que conforman el sistema electoral. Ahí están las 10 instituciones. Comenzamos con la que nos toca ahora. ¿Cuál es? La Contraloría General de la República. A ver, veamos. Concepto: ente técnico, rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Misión: dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, o sea, de los que trabajan para el Estado. Esto es lo que dice su propia ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Datos sobre la cabeza de la Contraloría, el Contralor General de la República. Primero, ¿cómo se selecciona a este importante funcionario? Es designado por el Congreso, pero no por el Pleno, como es en el caso de los 7 miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que sí, se someten a votación del Pleno del Congreso. Aquí no es el Pleno, es la comisión permanente que le dije yo, es que es como un mini congreso de más o menos 30 congresistas por un periodo de 7 años. Ah, designado por la comisión permanente, pero propuesto por el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, el presidente, propone un nombre. La comisión permanente lo evalúa y si está de acuerdo, lo designa. Y no se olviden, este es el funcionario, el alto funcionario que más tiempo tiene de gestión. 7 años. 7 años dura el periodo del Contralor. En el ejercicio de sus funciones, solo puede ser enjuiciado previa autorización del Congreso de la República. El actual Contralor, y lo está haciendo bien, hay que admitirlo, es el señor Nelson Jack Yalta. Una persona que, según lo que ha demostrado en los años que ha estado al frente de la Contraloría, lo ha hecho en forma apropiada, técnica, y yo sé que me puedo de repente luego comer mis propias palabras, pero me parece una persona proba. Funciones. Sus funciones están relacionadas con el uso adecuado de los recursos del Estado, o sea, que se gaste bien. Ejemplo, funciones. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, o sea, que esté de acuerdo a ley. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Fiscaliza las operaciones de la deuda pública. Fiscaliza los actos de las instituciones sujetas a control. Prácticamente todo el aparato del Estado está sujeto al control de la Contraloría, valga la redundancia, a su supervisión. Por ejemplo, el gobierno central y sus entidades, el Ejecutivo, nos referimos, los gobiernos regionales y locales, las municipalidades, las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, de la Fiscalía, los otros órganos
constitucionales autónomos, vigila los otros 9 órganos y también las empresas del Estado como Sedapal o Petroperú. Nada escapa al ojo supervisor de la Contraloría. Siguiente entidad, la más conocida por usted, el BCR. ¿Y por qué la conoce más? Porque, por ejemplo, en estos últimos días o semanas, usted, a sus manos ya llegaron algunos de estos billetitos. ¿Reconoce a quién aparece en la imagen? Jaguar Fiesta, ¿no se le viene a la mente? Mire, está en pantalla. También hay de Chabuca Granda, de Pedro Paulet. Este es el gran José María Arguedas. Y ahí puede ver en la parte superior, Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, concepto. De acuerdo a la Constitución, el BCR es persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de su ley orgánica. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. Finalidad: preservar la estabilidad monetaria que le comenté. Con este objetivo, el BCR implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Jóvenes, antes de la pandemia, la meta explícita era 3%. O sea, por nada del mundo pasar de 3%. Bueno, ahora usted sabe que estamos en 5 puntos y algo, casi 6, pero se entiende dado el contexto internacional. Es más, si no fuera por los actuales miembros del directorio del BCR, especialmente su presidente, la inflación ya se hubiese disparado a 2 dígitos, ¿ah? ¿Usted ha escuchado el nombre de Julio Velarde? ¿Le suena? ¿Le suena el nombre de Julio Velarde? Me imagino que sí, usted es persona informada. Y si la respuesta es no, preocúpese. ¿Por qué sabe más de Bad Bunny o de Maluma? ¿Y por qué no sabe nada de Julio Velarde? Ahí sí hay que preocuparse, ¿ah? Ahí sí hay que preocuparse. Profe, yo sé de los dos. Ah, bueno, si sabe de Julio Velarde y también sabe las últimas de los otros dos mamíferos, bueno, no hay problema. Al menos podemos decir, se informa, pero tiene mal gusto musical. Pero bueno, al menos se informa. Bien, directorio del BCR. El banco, el BCR, ¿se entiende? Es gobernado por un directorio de 7 miembros designados de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. Profe, ¿y esos 7 miembros provienen de dónde? 4 del Ejecutivo y 3 del Congreso. Como puede ver en la imagen, 4 del Ejecutivo, los que están a la izquierda, y 3 del Congreso. O sea, hay una mayor presencia del Ejecutivo. Pero es un órgano técnico, al fin y al cabo. Funciones del BCR. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Profe, ¿cómo que regula el crédito? Ya, de la moneda, sí, porque emite los billetes y las monedas, ya. Y el crédito establece la tasa de referencia. Y claro, como el Perú es una isla en un archipiélago mundial, el BCR, cuando establece su tasa de referencia, tomará en cuenta lo que hace el Banco Central en Estados Unidos. ¿Qué cree usted? Por supuesto, todos los bancos centrales del mundo miran lo que hace el Banco Central de los Estados Unidos, la FDA. Dos, guarda, custodia el chanchito del Perú. Administra las reservas internacionales a su cargo. Ah, verdad. ¿Usted tiene todavía la costumbre de tener su dinero guardado en un chanchito o alcancía? Seguramente. Ah, mire, Alessandra todavía, muy bien. Andrea ya no, ya. Pobre chanchito. Milagros también. Pero aquellos que dicen que sí,
De repente tienen a Chanchito, pero le han hecho hueco. Porque lo que hacemos, bueno, uy, me delaté yo también. Ya, lo voy a decir. Lo que hacemos algunos cuando niños era buscar la manera de, en el chanchito, la ranura, ¿no? La ranura. Ah, de adorno. Kenneth dice, profe. Sí, pero de adorno. Kenneth Delgado. Ah, mire, señor Kenneth Delgado. Usted tiene un nombre histórico, ¿ah? Kenneth Brad Elí Delgado Panuera. Uno de mis profesores en la universidad se llamaba Kenneth Delgado. O no me diga que usted es descendiente del gran Kenneth Delgado. Kenneth Brad Elí. Ah, ya. No, no, porque ya le iba a hacer una reverencia a usted, ya que no está su padre, a usted, un buen profesor. Nunca me enseñó, pero sí, sí, pude asistir alguna vez a alguna de sus clases. Aún no tenía algunos amigos y amigas que sí llevaban clases con él en la Facultad de Educación y otras más. Sí, sí. Bueno, casualidad de la vida. Más disculpe, Kenneth. Bien, otra función. Informa al país sobre las finanzas nacionales. Administra la rentabilidad de los fondos. Emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda oficial desde el año 2015. Recuerde que ya no se llama Nuevo Sol, ¿ah? Ya van como 7 años que no es Nuevo Sol, es simplemente Sol. Y jóvenes, luego de este pequeño déjà vu que tuve a mi época universitaria, culminamos con la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Finalidad, proteger los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas. ¿Y a qué empresa supervisa? No solamente a bancos, no solamente FPs, también otras entidades financieras como las cajas de ahorros, las cooperativas, las financieras. Máximo representante, en la imagen puede ver a la actual jefa de la superintendencia, la señora Socorro Heisen. El Poder Ejecutivo designa al superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Atribuciones y funciones. Ejercer el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero, sistema de seguros y sistema privado de AFPs. Preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al seguro privado de pensiones. Y también, de eso veremos más adelante, previene y detecta el lavado de activos, o sea, el lavado de dinero, pero también el financiamiento del terrorismo a través de una entidad llamada UIFE, la Unidad de Inteligencia Financiera. Es como el pitbull, el sabueso dentro de la SBS. Y aquí hablamos justamente de la UIF. Es una unidad especializada incorporada a la SBS. Veamos sus funciones. Disponer el congelamiento de fondos en los casos nacionales vinculados a los delitos. Ya. Usted va a ver aquí las siglas LA. Profe, ¿qué es LA? Lavado de activos, lavado de dinero. Y FT, financiamiento del terrorismo. Dos, establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación sobre prevención de esos delitos. Intercambiar información a nivel internacional en la prevención y lucha contra esos flagelos. Liderar el Sistema Nacional de Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ahora, dígame la verdad. Cuando usted era pequeño y escuchaba o veía en las películas acerca de lavado de dinero, dígame la verdad. Usted con 5 añitos, ¿qué pensaba? Lavado de dinero. Que agarraban los dólares y en la batea con detergente, ¿no? Y luego los colgaban para que sequen. Dígame la verdad, ¿usted pensó eso, sí o no? No, eso no es. Claro, de chiquitos pensamos eso, pues. O en la lavadora, peor todavía. Pero usted ya sabe, siendo una persona ya prácticamente mayor, lavado de activos o dinero es convertir el dinero de origen ilícito en dinero legal. Profe, ¿dinero ilícito? Sí.
el que proviene del contrabando, de minería ilegal, del proxenetismo, que va de la mano con la prostitución, de la trata de personas, del narcotráfico, de la corrupción. Muy bien, jóvenes, las preguntas. Pregunta uno, sobre la Contraloría, ¿qué es correcto? Sobre la Contraloría, ¿es correcto? ¿O qué es verdadero o falso? Marcamos la B. Falso, verdadero, verdadero, falso. Las únicas verdades son la 2 y 3 en Romanos. 2. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de la República. Y 3. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Profe, la 1, ¿por qué no? Porque la 1 corresponde al BCR. Y la 4, jóvenes, ¿a quién corresponde? Previene y detecta el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Corresponde a la SBS a través de la UIF. A través de la UIF. Pero la respuesta sería SBS. Muy bien, en la 1 marcamos la B de barcos. 2. En relación al caso mencionado, identifique lo correcto. Profe, ¿cuál es el caso? Una investigación periodística dio a conocer un presunto desbalance en el patrimonio de la madre de un exfuncionario público, además de la existencia de cuentas bancarias en entidades financieras locales que no concuerdan con los ingresos percibidos en sus 30 años de trabajo. Claro, no cuadra. Al respecto, ¿qué es correcto? Y marcamos la C, 1 y 3. 1. El caso investigado corresponde a un presunto delito de o sobre lavado de activos. Y 3. La UIF detectó los movimientos financieros irregulares de la denuncia. Eso es correcto. Profe, ¿y la 2 no puede ser? El Ministerio Público, la Fiscalía, debe ordenar la detención preliminar de los implicados. O la 4. La Contraloría inicia la investigación de delito. Bueno, la 4 es falsa porque la investigación lo hace el Ministerio Público. Y la 2 es falsa porque el Ministerio no ordena la detención de nadie, eso lo hace el Poder Judicial. Puede pedir, eso sí, el Ministerio Público la detención, pero no ordenar. Recuerda, eso lo veremos después, no es lo mismo un fiscal que un juez. En la 2 marcamos la C. 3. Y la clave es la letra A. Sobre los órganos autónomos, la clave es la A. Solamente hay una verdadera. La tercera, la Comisión Permanente del Congreso designa al Contralor por 7 años. Las demás son falsas. La A, falso, falso, verdadero, falso. Y la última, joven, la 4. Jóvenes, el regalo de Navidad. Ya que no nos veremos en Navidad, ahí está el regalo de Navidad. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Correcto, la D. Porque al final, ¿qué dice? Fijar un tope máximo a las tasas de interés. Si alguien coqueteó con la clave A, ahí está la razón. Profe, ¿no es la A? ¿La SBS? Porque en la tercera línea del sistema dice servicios financieros, profe. Ya, por ahí podría ser. Pero luego dicen, con la aprobación de esta norma, esta entidad fija o le permite fijar el tope máximo de tasa de interés. La SBS no fija tasa de interés, lo hace el BCR. La clave es la letra D. Y jóvenes, llegamos a la parte final. Si no logró copiar las claves, tome el pantallazo respectivo. Muchas gracias por su atención y participación. Aunque está disminuyendo un poquito, todavía es importante. Queremos que en las últimas semanas más compañeros se animen. Y no se olvide, dentro de casi 2 horas tiene usted una cita con el civismo. A ver, a las 3 de la tarde, ¿qué cosa va a realizar usted? 3 de la tarde y luego 8 de la noche. Va a participar usted y su familia en el simulacro multirriesgo. Le voy a preguntar la próxima semana cuál fue, cuál fue el desarrollo en su cuadra al menos. Bueno, jóvenes, no los molesto más, me imagino que tienen hambre, todos tenemos hambre. Me despido, nos vemos entonces la próxima semana. Saludos, jóvenes, chau, buen almuerzo.